Muy buenas noches, amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos de vuelta en Radio Universitaria FM luego del receso veraniego en nuestra casa de estudios para comenzar esta 9ª temporada del programa. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Ingrid, estamos en esta nueva versión del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más, como siempre. Y hoy vamos a empezar esta temporada con un personaje y una obra científica, podríamos llamarlo así, muy importante en el área de las matemáticas. Estamos hablando de la física. Paul Dirac y su ecuación, que lleva su nombre. Así es. Bueno, Paul Dirac es un famoso físico matemático inglés que conjeturó la ecuación que lleva su nombre, que es la ecuación de Dirac, y que describe el comportamiento a velocidad relativista de un electrón. Ese es el principio básico. Ahora esto tiene una larga historia que comienza con la mecánica cuántica en los años 20-25. De hecho, si mal no recuerdo, Dirac conjeturó su ecuación el año 1929, y tiene que ver con lo siguiente. Vamos a recordar algunas cosas de mecánica cuántica que conversamos hace mucho tiempo. Recordemos que en el caso de los objetos macroscópicos, la velocidad y la posición de una partícula viene definida por trayectorias continuas, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno puede dibujar un gráfico, velocidad versus tiempo, por ejemplo, o cuestiones análogas. Conocemos ambos. Conocemos ambos. Si conocemos la velocidad, conocemos la posición de la partícula o del objeto. Si conocemos la posición, conocemos también la velocidad en el tiempo. En el caso de la mecánica cuántica no es así, y esto se produce porque estamos viendo objetos que están a nivel microscópico, es decir, 10 a la menos 16, menos 15 centímetros. Es muy pequeñito, nuestros ojos no son capaces de verlo, y por lo tanto los detectamos a través de sus efectos. Bueno, la mecánica cuántica comienza en los años 20-25, y la tarea más importante era que aquellas ecuaciones clásicas tuviesen su contraparte cuántica. Entonces, en el caso de las partículas relativistas, el objeto era ver cómo pasábamos del mundo clásico al mundo cuántico, y con el agregado de que los objetos tenían que moverse a esas velocidades muy altas. El problema es que la famosa ecuación de Schrödinger, que es la ecuación que define los estados de una partícula cuántica, son no relativistas en general. Esas son ecuaciones no relativistas, es una ecuación no relativista, y por lo tanto no servía para describir este modelo. Por lo tanto, la primera ecuación que se conjetura para estudiar física de partículas elementales es la ecuación de Klein-Gordon. Pero la ecuación de Klein-Gordon tiene problemas aparejados, porque tengo que explicar un pequeño detalle primero. Cuando uno resuelve estas ecuaciones, ya que no conoce, no sabe lo que es la partícula, no la ve, lo que obtiene es un estado. Al resolverla, la solución corresponde a un estado. Y un estado es generalmente un ente matemático que está en un espacio, vive en un espacio determinado. Entonces uno lo que calcula después es la probabilidad de encontrar la partícula en una región determinada y en una región también de momentum determinado o de velocidades determinadas. No tiene absoluta seguridad, sino que tiene probabilidades respecto de la ocurrencia de un fenómeno específico. Entonces, esta ecuación de Klein-Gordon tenía los siguientes problemas. Además, uno describe la energía del sistema. Esta ecuación de Klein-Gordon tenía dos problemas. El primero es que aparecían energías negativas, y el segundo es que aparecían también probabilidades negativas, lo que desde el punto de vista matemático no tiene ningún sentido. Es una ecuación que no se parece a la ecuación de Schrödinger, uno esperaría que sí, en donde el tiempo aparece metido en una derivada segunda, esto lo va a entender alguien que sepa matemáticas, y en el caso de la posición también aparecen segundas derivadas de las posiciones. Entonces no es una ecuación agradable, y las soluciones, como te dije, tenían aparejadas energías negativas y complementariamente probabilidades negativas. Sin embargo, esta ecuación de Klein-Gordon terminó describiendo algunos tipos de partículas, pero hay una que no describía, y era precisamente el movimiento relativista del electrón, que es un fermión. Nosotros sabemos ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que los fermiones tienen estados en donde puede existir solamente un fermión, es decir, no son gregarios, son la verdad muy ermitaños. Y además tienen ciertas características como el spin, que está asociado con el giro, etc. Pero esto no se sabía en el tiempo de Dirac, y por lo tanto lo que acometió Dirac fue precisamente la tarea de superar las ecuaciones de Klein-Gordon y encontrar una ecuación que se pareciera a la ecuación de Schrödinger sin serlo, y que describiera el comportamiento del electrón a velocidades muy significativas. Esa es en general la idea. Este logro de Dirac, ¿fue reconocido de inmediato en su importancia? No, porque el mismo Dirac sospecha
Todavía siguen apareciendo energías negativas cuando él postula la ecuación y calcula las soluciones. Aparecen cosas raras que vamos a hablar en la próxima sección, les voy a explicar cuáles son esas extrañezas. Y por lo tanto hay un periodo en donde Dirac y muchos físicos piensan que esta es una ecuación que no sirve. Es un periodo de decepción en realidad, de hecho lo manifiestan en muchos artículos y conferencias. Esperaban que la ecuación fuera el resultado final, ¿no es cierto?, de una búsqueda incesante por entender el problema, y tuvo que transcurrir algún tiempo hasta que el mismo Dirac diera con la respuesta. Más aún, que un experimento en el año 1932 diera respaldo material a la ecuación. Y eso con la aparición de una nueva partícula. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de este programa y hablamos hoy sobre la ecuación de Dirac, sí, muy importante para la física y las matemáticas. Y ya nos comentaste en el primer bloque, Marco, que cuando Dirac realiza su gran descubrimiento, él mismo tiene algunas dudas debido a las características especiales de su resultado. Sí, efectivamente. Uno de ellos es lo que te decía, la energía negativa. Y además es que la ecuación de Dirac es una ecuación muy bella. De verdad, el artículo en donde Dirac conjetura la ecuación y la resuelve es quizás uno de los artículos más bellos desde el punto de vista de la física matemática, porque es muy elegante y las ideas son muy claras y muy simples. Entonces, es admirable la capacidad de Dirac para conjeturar y para adelantarse a los hechos en la práctica. ¿Dirac era joven cuando realiza el descubrimiento? No, era relativamente joven. Dirac es una persona brillante, tiene ciertas características bien especiales. Dicen que era un poquito autista. De hecho, él hace una mención sobre la matemática y la física matemática y en relación a la poesía que yo no comparto, porque de verdad si tú miras ese artículo, lo que Dirac hace es poesía. Es de una redondez, si uno quisiera hablar en términos matemáticos, tan absoluta que su belleza es incomparable. O sea, mirar esa demostración realmente produce placer. Incluso yo diría que lo puede entender cualquier persona con algunos conocimientos básicos de matemáticas superiores, pero no necesariamente experto, un erudito. Consiste en lo siguiente, ¿qué es lo que descubre Dirac? Bueno, lo que hace es mirar la ecuación de Klein-Gordon y tratar de resolver este problema de que parecía, ¿no es cierto?, este tiempo aparece en derivadas segundas y dice, bueno, ¿por qué no linealizo la derivada con respecto al tiempo y le bajo un orden? O sea, es una derivada nomás y se parece un poco más a la ecuación de Schrödinger. Eso es lo que hace con una idea brillante, ¿no es cierto? Saca el cuadrado de un operador es una función lineal, muy interesante, jamás se me habría ocurrido. Bueno, por eso era Dirac y yo soy otra persona. Y cuando trata de resolver el problema, sin darse cuenta, Dirac se da cuenta en realidad que aparecen entes matemáticos que tienen que cumplir ciertas condiciones extrañas. Digo ciertos entes matemáticos porque Dirac al momento que está resolviendo el problema no sabe qué son. ¿No? Cuando uno multiplica dos números reales, por ejemplo el 3 y el 5, una de las características más relevantes de esto es que uno sabe que son conmutativas las multiplicaciones, ¿no es cierto? 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Sin embargo, al resolver la ecuación de Dirac, o sea, al tratar de encontrar los estados accesibles del sistema, es decir, de la partícula, lo que encuentra Dirac es unos entes matemáticos que no conmutan entre sí. Es decir, si uno pudiera definir un producto, entonces alfa y beta fueran esos elementos matemáticos, y hacemos una analogía con el producto de los números reales, alfa por beta es diferente de beta por alfa. Y Dirac se sienta, no sé si se sentó, pero pensó por lo menos, ¿qué diablos son estos elementos que estoy viendo aquí? Y de repente, en algún momento, en este análisis, quizás después de un sueño profundo, Dirac despierta y dice, son matrices, las mismas matrices que nosotros conocemos en el colegio. No son todas las matrices, pero son unas matrices que tienen ciertas características especiales. Y con esto puede resolver la ecuación. Y al resolver la ecuación encuentra los estados del sistema. Y al encontrar los estados del sistema, lo que encuentra Dirac en realidad es el comportamiento de la partícula que está estudiando, que en este caso era el electrón. Y se da cuenta, primero, que hay ciertas características de estos estados, por ejemplo, lo que después denominaremos spin. Sigue permaneciendo el concepto de energía negativa, que va a ser durante un buen tiempo un problema a resolver. Ya hay una simetría en el sistema que va a implicar cosas muy importantes más adelante cuando Dirac deduzca completamente la solución
y haga un análisis más profundo de ellas. ¿Dirac trabajaba con algún otro científico reconocido solo? No, Dirac es un hombre autosuficiente, diría yo. Bueno, las características de un gran científico, un matemático, físico-matemático, a pesar de lo que piensa la gente, o quizás es una opinión mía, y tiene que ver con la belleza de la ecuación de Dirac, es autovalente, es independiente, tiene autonomía. Eso hace, yo creo, la diferencia entre alguien que puede ver profundamente el problema que alguien que necesita de la colaboración. Con esto no estoy diciendo nada sobre la colaboración, yo creo que es muy importante para avanzar, pero este tipo de investigadores, este tipo de científicos tiene ciertas características especiales muy notables, lo mismo que Einstein, ¿cierto? Y otros muy connotados físicos matemáticos que han existido en la historia. Bueno, el problema de Dirac finalmente se resuelve y Dirac se da cuenta que siguen existiendo esas energías negativas y que la simetría, esta que tiene la ecuación, además tiene otras implicancias. Dura mucho tiempo en tratar de entender qué significaba esto. Y finalmente tiene varias hipótesis que se van desechando en el camino. Y finalmente se llega a la conclusión notable, porque realmente es notable, que la energía negativa puede tener un sentido si uno la relaciona con la simetría de la ecuación, y es que toda partícula o la partícula que tú estás estudiando tiene una compañera simétrica con energía exactamente igual, en este caso el electrón, con carga del mismo tipo, pero positiva a diferencia del electrón, que es negativa. Exactamente. Y masa exactamente iguales. O sea, eso es lo que conocemos hoy día como el positrón, pero el positrón en esos momentos no estaba descubierto, no existía nada que dijera que realmente existía, y tuvieron que esperar después de esta conjetura tan importante hasta el año 1932 en que un investigador norteamericano, Anderson, estudiando los rayos cósmicos, descubre el positrón. Es como el gemelo malvado. Es el gemelo malvado. Bueno, prácticamente todas las partículas tienen, estas son las llamadas antipartículas. El positrón es la antipartícula del electrón, tiene las características que yo te dije. Estas características están descritas por las soluciones de la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac además después fue mejorada, tiene bastantes nuevos agregados, pero específicamente la base de todo conocimiento futuro es la ecuación de Dirac. Y además va a tener aplicaciones, la gente no lo sabe, pero tiene aplicaciones directas en medicina. O sea, usted está viendo cuando va a hacerse ciertos exámenes especiales al médico, al lado hay un pequeño productor de antipartículas y a usted lo escanean con esas, no estoy hablando del escáner, la tomografía en base a positrones, es exactamente eso, ¿no? Usted está recibiendo antipartículas que reaccionan con su organismo y muestran imágenes al médico que lo está revisando. Estamos de vuelta en el último bloque de este primer programa de la temporada 9, Marco. Sí. Hablamos sobre Paul Dirac, la ecuación de Dirac, y ya nos comentaba sobre todo el proceso que lo llevó a hacer este descubrimiento, las aplicaciones cercanas que tenemos sobre estos principios que él presenta. Pero cuéntame un poco cuál es la importancia general o científica de este descubrimiento que él hace. Bueno, el descubrimiento desde el punto de vista teórico es tremendo. La confirmación a través del descubrimiento del positrón también es tremenda. De aquí para adelante tú descubres, tienes una gama de antipartículas notable. Todas las partículas tienen su compañera, su antipartícula. Cuando se encuentran entre ellas, se produce una destrucción de ambas partículas. En el caso del electrón se produce la emisión de fotones de alta velocidad, es decir, rayos gamma. Es decir, estas antipartículas se desaparecen, se aniquilan. Ya no las ves, se aniquilan, por eso se llama antipartícula. Y es como el reverso de Flash, ¿no es cierto? Estos personajes de las tiras cómicas. Lo más impactante, Ingrid, es que uno se pregunta lo siguiente: ¿por qué hay un tipo de partículas y no conviven las dos? Porque si convivieran las dos, las partículas y las antipartículas, sería imposible el universo. Se aniquilarían todas las partículas. Sin embargo, hay un tipo de partícula que prevalece sobre el otro. Es decir, el universo no es completamente simétrico. Una de las gracias de que exista el universo es precisamente que ese tipo de simetrías están rotas. Prácticamente todos los fenómenos que nosotros observamos, interesantes, incluido la famosa condensación bosónica, tienen que ver con rupturas de simetrías globales. Y por lo tanto, no es la regla de la simetría,
como la gente suele pensar, sino todo lo contrario, la antisimetría. Ahora, es obvio que este es un descubrimiento fenomenal, ¿no? O sea, descubrir una antipartícula y además describir a través de una ecuación matemática, prever lo que va a suceder en el futuro, que además es un ejercicio de análisis mental y de adelantamiento a los sucesos notable, y dice en realidad la potencia del pensamiento de Dirac y por qué yo menciono que esto es poesía pura, a pesar de que a Dirac no le gusta, pero es una poesía lógica, ¿ah? Es una poesía deductiva que tiene un valor per se, intrínseco, con todas las matemáticas. Las matemáticas, en el fondo, aplicadas a la física y a otras ramas del conocimiento, son eso. Es un instrumento, es el poeta, el matemático, el físico, el que las interpreta y las pone en concordancia con la realidad. A través del experimento, Dirac, eso fue lo que hizo. Einstein, eso fue lo que hizo. Las ecuaciones de Einstein son ecuaciones puramente matemáticas, es casi pura geometría diferencial, en el caso de la relatividad general, y sus confirmaciones no son inmediatas, ¿no? En el caso de la relatividad general fue necesario, ¿no es cierto?, un experimento con luz, ¿cierto?, famoso experimento de los eclipses, en donde se ve que la luz se deforma la trayectoria de la luz al pasar cerca de un objeto masivo, lo que quiere decir que la gravitación del objeto cambia o curva el espacio al lado en su medio, en su cercanía. Lo mismo sucede con la ecuación de Dirac. Ambas teorías, desde el punto de vista matemático, físico-matemático, son tremendamente bellas, cerradas, ¿ah? No tienen este halo grueso y sucio de la aproximación, sino que son estructuras matemáticas, como te dije al principio, redondas. Ahí está la belleza de las ecuaciones. O sea, uno las mira y sabe que las soluciones van a describir la realidad. Y eso es un poder, una capacidad de predecir increíble. Eso es lo que hizo Dirac. Y las aplicaciones son inmediatas, lo que te acabo de decir. En la medicina. El uso en la medicina de técnicas en donde estas partículas son utilizadas es increíble. Y es de todos los días. El problema es que la gente no lo sabe. Esas partículas están ahí. Se miden por sus efectos. Si uno mirara en una cámara de niebla, que era este antiguo sistema que tenían para detectar partículas, los electrones se ven como las trayectorias, es decir, la interacción de los electrones con el medio por el cual transitan, describen unas espirales que están abiertas hacia un lado. Los positrones tienen el mismo comportamiento, solo que para el otro lado. Entonces, si uno los mira en una foto de una cámara de niebla en donde pasó un positrón y un electrón, va a haber, ¿no es cierto?, dos espirales. Una abierta hacia un lado y la otra hacia el otro. ¿Ah? Una es el electrón, otra es el positrón. Si los dos objetos, si las dos partículas chocan, todo lo que tú ves es precisamente la emisión de fotones de alta energía. ¿Ah? Es decir, los rayos gamma. Por lo tanto, todos estos fenómenos son fenómenos que son no solo previsibles, sino que además son detectables en la naturaleza. No estamos hablando de conjeturas, estamos hablando de realidades. Y en el caso de la medicina no es para lo único que se usan, ¿eh? También se usan en el estudio de materiales, pero en el caso de la medicina tiene una tremenda importancia, sobre todo en el estudio del cáncer, etc. Por lo tanto, uno no sabe lo que la ciencia te depara. Carl Sagan decía que lo que desconoces te puede matar, y es absolutamente cierto. Ese es el sentido de la ciencia. Un científico lo que tiene que hacer es investigar. Hay cuestiones morales detrás y éticas, pero en estricto rigor eso depende de los hombres, de la naturaleza social en donde tú te encuentras, del escenario social, pero eventualmente el científico no se puede negar a conocer. Es decir, eso es una necesidad implícita en la actividad. Muy bien, Marco, estamos llegando al cierre de este primer programa de la temporada 9. Estamos muy contentos de volver a los estudios de Radio Universitaria. Y me gustaría que le hicieras una invitación al público para que nos acompañe de nuevo este año. Vamos a hablar mucho de matemática y física este año. Vamos a tener invitados que tienen que ver con estas áreas del conocimiento. Ha habido muchos descubrimientos en los últimos años y yo creo que es necesario que el público los conozca de una manera amena y en conversación con especialistas, pero en términos que todos lo podamos entender. Están todos invitados al año 2020. Iniciamos este ciclo este mes y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Quedan todos cordialmente invitados. Muy bien, muchas gracias a quienes nos han escuchado por Radio Universitaria FM, a quienes nos siguen en el canal de YouTube también. Un abrazo y nos vemos en 15 días más. Nos vemos en 15 días más. Buenas noches. En este subclub cuántico. Buenas noches. Chao.